extensiva. Ok. Intentamos definir el término de energía para clarificar lo que estamos hablando. El término calor y el término temperatura. Y yo les pedí que hicieran un cuadro, más para que se den cuenta de que hay veces las definiciones que aparecen en los textos o las que se repiten, no es que sean incorrectas o estén malas, sino más bien son incompletas. En el caso de la energía, mencionamos que una de las definiciones que aparece con bastante frecuencia es la energía como una capacidad para hacer trabajo. Y comentábamos que desde un punto de vista de trabajo mecánico, eso es cierto, pero desde un punto de vista termodinámico, la definición era incompleta porque toda la energía no se aprovecha para hacer un trabajo útil. O sea, es una idea termodinámica, dejémoslo de ese tamaño, ¿no? Entonces la termoquímica, pues, termo que es calor, tiene que ver con ese intercambio de energía. Y fíjense que cuando empezamos a estructurar el concepto de calor, pasamos por varios momentos que en la última clase recordamos que el calor era una sustancia, que el calor era una onda, que el calor era energía, hasta que llegamos a la idea con la cual nos vamos a quedar. ¿Cuál es la idea con la que nos vamos a quedar con respecto a el término, al concepto de calor? Esa es la idea correcta con la que nos vamos a quedar, que el calor es una sustancia. Es un proceso de transferencia de energía. Ya, son procesos de transferencia de energía. Son 5 palabras dentro de esas 2 preposiciones. Lo primero que vamos a acordar, y esto para los que escriben y anotan, que se los he repetido ya insistentemente, es un proceso, es un proceso. Eso suena muy raro, porque decir que el calor es un proceso está muy lejos del uso cotidiano, pero es la idea científica, es un proceso de transferencia de energía. Y para que ese proceso se dé, ¿qué debe estar presente? ¿Qué debe existir para que se dé ese proceso de transferencia de energía? Una variación en las temperaturas. ¿Entre quién? O sea, para que se dé una variación de temperatura, ¿qué debe existir previamente?
o entre quiénes se debe dar esa variación de temperatura. Átomos y la molécula. ¿Cómo? Átomos y moléculas. Claro, que son componentes de quién. O sea, en lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuándo se evidencia que ocurre o comienza a ocurrir el proceso de transferencia de energía? Deme uno de los ejemplos que hayamos discutido. O alguno propio, no importa. Cuando se derrite el hielo. Ok. Cuando se derrite el hielo, ¿el proceso ocurre entre quién? Entre la temperatura ambiente, o sea, la energía del ambiente y el hielo. A ver, pero ocurre entre la temperatura y el hielo. O sea, el objeto o el cuerpo es el hielo. Nada más hay un cuerpo o un objeto. No, ocurre entre el gas del ambiente que está a cierta temperatura y se transfiere la energía. Ok, entonces entre el aire, ¿verdad? Lo que llamas el gas del ambiente, entre el aire y el hielo. Ok, los ejemplos que vimos en la cocina. ¿Qué otro ejemplo vimos? Del vaso que se derrite más rápido en el metal y en la madera no tanto. Okay. Entonces ahí nuevamente habían dos objetos, ¿no? O dos cuerpos. El hielo y el metal o la madera. Al punto que quiero llegar es, para que haya transferencia de energía, tiene que ser obligatoriamente entre dos cuerpos u objetos, o puede ser entre más. O dos es el mínimo. Pienso que 2 es el mínimo. Dos es el mínimo. Ahora, como es un proceso, y como vimos en el ejemplo que describió cualitativamente la compañera al inicio, hablábamos del agua, del ejercicio que mostramos, no lo hicimos porque usted no lo calculó, simplemente lo mostramos, que había un hielo y después ese hielo se fundía y se volvía agua líquida y después esa agua líquida se volvía vapor. Entonces ahí tenemos los tres estados, ¿no? Pero como proceso ocurrió uno, después el otro, etc. O sea, que tienes el hielo en su punto de fusión, entre comillas, se derrite o se funde, pasa todo agua líquida. Esa agua líquida la puedes continuar calentando y cuando llegue a 100 grados Celsius, pues toda va a pasar a otra fase de vapor y ahí hay otra energía involucrada. Entonces aquí la idea para que tengamos la imagen mental, ok, es un proceso. Es un proceso así como llamamos a una reacción química, llamamos a la fotosíntesis o varias definiciones que cuando intentamos describirla decimos que es un proceso en el cual ocurre tal cosa. Entonces, esa es la idea central con respecto al calor. Ni es sustancia, ni es fluido, ni es un ente, ni es una cosa, ni está contenido en los objetos, ni lo puedes sacar del objeto, ni se lo puede pasar al otro objeto, de adentro hacia afuera, etcétera, etcétera. Tiene que ocurrir un proceso y la condición es que hayan dos cuerpos a diferentes temperaturas. Si están a la misma temperatura, no va a ocurrir el proceso de transferencia, sino que decimos que el sistema está en equilibrio térmico, o sea, están a la misma temperatura. Ok. Dentro del cuadro que yo les pedí que intentaran hacer, hay algunas ideas sobre los significados del término energía. Ahora le voy a pedir, aquí hay enunciadas unas cuantas, yo solo quiero algunas de estas
y les pido que anoten las que son relevantes para nuestro curso. Número 1, la energía es una propiedad de todos los sistemas. La energía es una propiedad de todos los sistemas. ¿Qué fue aparte de lo que hemos estado comentando? Para no intentar decir que la energía es una capacidad o la energía es una fuerza o la energía, porque se utilizan en la vida diaria como sinónimos, ¿no? O sea, tener mucha energía es como decir, tengo mucha fuerza. Me siento con energía y los relacionamos con fuerza, pero son dos conceptos distintos. Aquí si decimos que es una propiedad de todos los sistemas, entonces en realidad nos sacamos de encima el intentar definir erróneamente el concepto. El punto número 2, la energía se transforma. Como propiedad de los sistemas que dijimos actualmente, entonces una de esas propiedades del sistema, cuando interactúa, se conecta con otro o dentro del mismo sistema, pues esa energía se transforma. La otra idea es que la energía de un sistema aislado se conserva. Y el término aislado lo ilustramos poniendo un recipiente abierto, otro cerrado y después un recipiente de estos, entre comillas, que llamamos térmico, que decíamos que aíslan el sistema del entorno y decíamos que ese sistema se llamaba como, ¿cuál es la palabra para describir un sistema que no intercambia calor con el entorno? Que decíamos son las paredes de estos recipientes térmicos donde intentamos, entre comillas, Adiabático, profe. adiabático, un sistema adiabático. E ilustramos, por ejemplo, que si usted tiene un termo y lleva su comida caliente, lo que espera al momento que vaya a consumir el alimento es que tenga la misma temperatura que tenía al inicio, ¿no? O sea, que no haya cambio de temperatura. O si ocurre, pues que sea mínimo. Entonces, un sistema con esa característica que tiene la misma temperatura, decimos que es isotérmico. Isotérmico, iso que significa igual, ¿no? Isotérmico igual temperatura. Muy bien, entonces, número 1 es una propiedad de los sistemas, número 2, la energía se transforma, número 3, la energía de un sistema aislado se conserva. La otra idea es la energía se degrada. La energía se degrada producto de la transformación de energía mecánica en calor. La energía se degrada producto de la transformación de energía mecánica en calor. Y eso lo ilustramos con la energía que es aprovechable desde el uso de combustibles para mover a un automóvil. Muy bien, fíjense que con estas ideas alguien podría decir, bueno, es que nos estamos escapando de una definición, es que en la formalidad hasta el premio Nobel de Física, Feynman dijo que todavía no conocemos qué es lo que es la energía, así que imagínense definirla un poco más complicado, ¿no? Por eso que hay toda esta, yo no diría que es confusión en el sentido estricto de que no sabemos qué es, sino la forma en cómo
circunscribirla a unas palabras y decir esto es la energía o aquí está la energía. Bueno, con respecto al calor, ya dijimos, para efectos teóricos, no es una forma de energía, sino que modifica la energía de un sistema mediante una transferencia de la misma, que es lo que hemos definido como calor, proceso de transferencia de energía. Entonces, cuando dos sistemas, o vamos a poner los dos cuerpos, dos objetos a diferentes temperaturas, están cerca el uno del otro o en contacto, se da el proceso de transferencia de energía. Y eso hace que se modifique la energía del sistema. Y la evidencia es cuando usted le añade un cubo de hielo al agua a temperatura ambiente, ya dijimos que la temperatura final va a ser una temperatura intermedia y el movimiento y la cinética del sistema va a cambiar. Okay. ¿Qué película? ¿Qué película? Entonces, el calor, reitero, no es una forma de energía, sino un mecanismo o proceso de intercambio de energía. ¿Cuándo ocurre? Al poner en contacto un sistema a distintas temperaturas. La energía se relaciona con un cambio, lo cual supone que ha existido una transformación y una transferencia. Esas transformaciones que experimenta un sistema son debidas a las interacciones con otro sistema o a interacciones entre sus partes. Es decir, son debidas a la capacidad de la materia para interaccionar de diferentes formas. En el caso que veíamos del extremo del cucharón que se calienta y cómo esa transferencia ocurre hasta que llega a su mano donde percibe esa variación en la temperatura, por ejemplo. Entonces los sistemas estamos interaccionando con todo, pues no vayamos muy lejos, nosotros con el entorno. Cuando la temperatura ambiente afuera decimos que es muy alta, inmediatamente nosotros decimos hoy es un día caluroso, hoy hace más calor. Días atrás que estábamos escuchando que en países del norte, en Canadá específicamente, la temperatura era de 49 grados Celsius. Imagínense las interacciones con el entorno que mostraban las imágenes que hasta los cables, el recubrimiento de los cables estaba cediendo, se fundía a esa temperatura. Entonces, lo que tenemos son múltiples interacciones entre los sistemas. Y nosotros en química, pues, o mejor dicho, desde el punto de vista termodinámico, un sistema es una porción del universo bajo estudio, ¿no? Decíamos, en el caso nuestro, en un vaso químico o en un tubo de ensayo donde hagamos una reacción, ese es nuestro sistema y todo alrededor es el entorno. La idea de la energía puede asociarse cualitativamente a la configuración de los sistemas y a las interacciones de estas configuraciones, que estas configuraciones permiten. Por ejemplo, nosotros tenemos un parque eólico ahí en Penonomé, donde se aprovecha el viento y de hecho se llama energía eólica. Ahora, decimos que el viento tiene energía porque las partículas del aire pueden golpear las aspas de un molino y hacerlas girar venciendo la fricción. Entonces la explicación, como alguien mencionaba hace un rato, las partículas de gas o de aire más bien, son las responsables de ese movimiento, pero no es que intrínsecamente el viento tenga energía. Entonces, se puede asociar la energía en una primera aproximación a la capacidad para producir transformaciones, tal como históricamente se propuso también y siguen recomendando diversos autores. Entonces, esto que está entre comillas podríamos quedarnos, así como hemos dicho que el calor es un proceso de transferencia de energía, podríamos decir entonces, hasta o para efectos de este curso, que la energía es la capacidad de producir transformaciones.
Entonces podrían anotar eso como una primera definición de energía, capacidad de producir transformaciones. Otra de las cosas que mencionábamos en las clases anteriores era que hablar de distintas formas de energía nos puede reforzar la idea de que es algo material, de que es sustancia. O sea, caemos en el mismo tema de calor, ¿no? Como si la energía pudiese cambiar de forma. Está de química, después está eléctrica y después está nuclear, y entonces eso también puede ser confuso. Para evitar eso, entonces, se deben asociar las distintas formas de energía a diferentes configuraciones de los sistemas y a distintas formas de interaccionar de la materia. Porque al final, la energía nuclear, uno dice, bueno, es producto de los procesos radiactivos o de desintegración de núcleos inestables, de los núcleos que conforman el átomo que constituyen la materia, ¿no? Entonces es una forma distinta de interacción de la materia. En otras palabras, la diversidad de calificativos con que solemos acompañar al término de energía nos indica la propiedad o propiedades del sistema que intervendrá o puede intervenir en un proceso determinado o el tipo de proceso que participará del sistema. Por ejemplo, la batería de los autos, ¿no? Que mueve todo el sistema eléctrico del auto. Tiene energía eléctrica porque la separación de carga en los polos de la batería, ¿no? Polos positivos y negativos, dota al sistema de la capacidad de producir transformaciones cuando se habilita la posibilidad de circulación de carga. O sea, para eso está la batería. Entonces, de esa forma representa una configuración del sistema y que es capaz de producir transformaciones cuando haya cargas en movimiento. Ok. Aquí creo que mostramos en la clase anterior las tablas de calor, ¿cierto? Sí, profesor. Y mencionábamos las que nos preocupan o nos ocupan ahora mismo, que estamos discutiendo las transformaciones del agua, ¿no? Y decíamos que el agua líquida tiene un calor específico en calorías de ¿cuánto? ¿Cuántas calorías? Una caloría. ¿Por qué unidades? ¿Caloría por o dividido? Sobre mol. No, mira la unidad ahí. Gramos por Grado. O sea, la unidad del calor específico es caloría o joule dividido gramos, grados. Entonces, para el agua líquida vemos que es una caloría. En joule, ese valor es 4,18. Joule, gramo, grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo que significa ese valor de una caloría dividido por gramo por grado Celsius? ¿Cómo lo interpretamos en palabras cuando decimos el agua tiene un calor específico de una caloría por gramo por grado Celsius? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que es la energía necesaria para elevar 1 gramo
de agua, 1 grado Celsius. Correcto. O sea, si quiero modificar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de agua, necesitaré una caloría. Piensa en términos, nuevamente estamos en la cocina y en la vasija donde calentamos agua. Si nosotros pudiéramos medir grado a grado cómo el agua se va calentando, podríamos, con base a este valor numérico, decir si el agua inicialmente está a la temperatura ambiente de 30 grados Celsius, si estuviéramos calentando 1 gramo de agua, o sea, 1 mililitro, cuando la temperatura aumenta de 30 grados Celsius a 31 grados Celsius, ¿cuántas calorías se han necesitado? Una caloría. Entonces, como esa parte cuantitativa no la vemos porque nosotros solo calentamos el agua y listo, ¿no? En el microondas, en la vasija, en la olla, cuando se la añadimos a la sopa, lo que fuera. Pero lo que está ocurriendo allí, pues, es ese intercambio o el proceso de transferencia de energía. Y lo que estamos señalando con estos valores del calor específico, en la clase anterior decíamos que esa es la constante que relaciona el calor, o sea, Q, con respecto a las otras dos variables, masa y la variación de temperatura. En el caso de agua sólida, que nosotros llamamos hielo, el calor específico es la mitad, media caloría. Y para fundir 1 gramo de hielo, entonces se necesita 79,7 calorías por gramo de hielo. Y dijimos que este valor podemos encontrarlo de distintas maneras, como entalpía de fusión, o sea, delta H de fusión, como calor latente de fusión, y se simbolizaba, en vez de delta H, con una L de latente, LF, y que les comenté que son terminologías que todavía se siguen utilizando. De hecho, aquí está como una L minúscula, ¿no? Latente de fusión. Parece una I mayúscula, pero es una L. Entonces, ese calor de fusión, 79,7 en caloría y en joule, 333. ¿Cómo obtenemos ese 333? ¿Cómo cambiamos de calorías a joule? Hay que multiplicar o dividir. Multiplicar. ¿Por qué factor? 4,189. 4,18 Joules sobre 1 caloría. Ok, y eso nos da 333. Y en el caso cuando el agua ya es vapor, el calor específico es un poco menos que el hielo sólido, 0,482. Y el calor de vaporización, el delta H de vaporización, o el calor latente de vaporización, 539 calorías gramo. O en joule sería 2260.
Fíjense bien, en el calor específico las unidades es caloría dividido por gramo por grado. En la entalpía o el calor latente, la unidad es caloría por gramo, o sea, unidad de energía por masa. Y eso representa entonces la energía que se requiere en el caso del cubo de hielo para fundirlo, entre comillas, para que se derrita o pase a la fase líquida. Y eso ocurre solo en un punto, en el punto de fusión, que es el mismo de congelación. Y lo mismo acá en el caso de la vaporización, que es la vaporización y el proceso contrario, que es la condensación. Entonces, esos números, esos valores, son los que nos permiten hacer los cálculos de las transformaciones o del ejemplo del ejercicio que vimos en la última clase. Porque ya sabemos cuánta energía se requiere para fundir cierta masa de hielo o para vaporizar cierta masa de agua líquida. Entonces, como esos valores son constantes en ese punto de fusión y en el punto de ebullición o de vaporización, nos permite entonces conocer ese valor. En el caso del agua líquida, que es lo que más tenemos nosotros, podríamos plantearnos, quiero calentar agua, quiero calentar 100 gramos de agua de la temperatura ambiente hasta 40 grados Celsius. Como ya sé cuál es la temperatura ambiente, aquí en Panamá generalmente alrededor de 30 grados Celsius, y la quiero calentar hasta 40 grados Celsius, ya sé cuál es la variación de temperatura, o hemos denominado delta T. Entre 30 y 40 la variación de temperatura son 10 grados Celsius. Y la masa de agua líquida involucrada son los 100 gramos. Entonces, eso lo debemos conocer siempre. ¿Cuánto es la masa del material que se trate? Y cuál es la variación de temperatura que se produce. Bueno, entonces ahora le voy a pedir que copie el ejemplo, cópielo ahí en su libreta o donde sea, y lo desarrolla poniendo todas las unidades. Aquí en este ejemplo, como ven, no están las unidades. Le voy a pedir que lo copie y lo verifique. Ya vimos que la L es calor latente, aquí de vaporización, de fusión. Entonces, cópienlo y haga el cálculo de Q. Dijimos que Q puede ser mayúscula, minúscula, eso no interesa. En algunos libros está indistintamente Q grande o Q chica. Generalmente yo uso la Q pequeña. Entonces, reproduzca ese ejemplo ahí en su cuaderno, por favor, en su libreta. Los que tienen libreta y la calculadora a mano. Y póngale todas las unidades que no están escritas aquí en este ejemplo.
¿Ya lo tienen? A ver, ¿ya lo tienen el cálculo? Sí, profe. Ok, dale. Pues realmente, según yo noté, ellos arriba lo tenían en joules sobre kilogramos y lo pasaron a calorías. Entonces, utilizando ese valor de calorías, fue que ellos multiplicaron los 20 gramos del cubo de hielo por las calorías recurrentes a estas, y luego se sumó estos mismos 20 por el valor de 1 por las temperaturas, más los 5 gramos cuando se convirtió a vapor, y se multiplicó por la evaporación del agua. Entonces, a mí me dio la misma, me dio igual que como está aquí, que me dio 6.6312.0 calorías, y lo que ellos hicieron ahí fue que lo transformaron a joules, que realmente a mí me dio 6,64 por 10 a la cuarta. Creo que es la única variante, pero en teoría no sé si tenía que haber añadido alguna Pero ¿tienes la calculadora ahí? entidad. ¿Tienes tu calculadora? Multiplica ahí 6.312 calorías por una caloría 4,18 joules. ¿Cuánto te da 6.312 por 4,18? Es que el valor que yo por el que lo multipliqué fue 4.184. No importa, un décimo de más, Entonces, una milésima. ¿Cuánto te da? me dio, me dio 26.409.40, que cuando lo pasé en la ocasión científica me quedó en 2,64 por 10 a la cuarta. Claro, sí. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis, Isaac, ¿no? Es el que me estás hablando. Sí, profe. Aquí, si quisiéramos hacer un diagrama
de cambio, recuerda que esto es cambios de fase, ¿no? Transición de fase. En el primer paso aquí, este 20 multiplicado por el calor latente de fusión o la entalpía de fusión que vimos en el cuadro. Aquí, 79,7 calorías por gramo. Y aquí, bueno, están usando 80. De las tablas puede que cambie un poquito, ¿no? En las cifras significativas. Pero aquí este primer cambio, ¿qué transición representa? El 20 por 80. ¿Qué transición del agua? La De sólido a líquido. program De sólido sólido. líquido. De sólido a líquido. O sea, si lo queremos representar, tendríamos que escribir agua sólida, flechita, agua líquida. ¿Ese producto cuánto da? 20 por 80. 1600. 1600. Quiere decir que en esa transición, en esa primera transición, se invirtieron 1600 calorías para convertir los 20 gramos de hielo a agua líquida. Entonces ya tenemos el agua líquida. La siguiente transición, ¿cuál fue? ¿Cuál es la siguiente transición que hubo? El término 2, ese 20 por 1 por 100 menos 0. ¿A qué transición del agua corresponde? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Calentar el agua. Ajá, pero ¿en qué intervalo, pues? De 0 grados a 100. ¿Y el agua en Grados qué, Celsius. el agua en qué estado? Líquido. Líquido. Entonces, la transición sería de agua líquida a 0 grados Celsius a agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Y eso cómo lo sabes que es esa transición? Porque aquí tienes, ¿no? La temperatura de 100 grados Celsius, que fue todo el proceso de calentar hasta llegar a esa temperatura, y partiste del agua líquida que estaba a 0 grados Celsius cuando la fundiste. Ok, ¿cuánto da ese segundo término? ¿Cuántas calorías? 2000. 2000 calorías. O sea, para llevar esos 20 gramos de agua líquida hasta 100 grados Celsius, se requirieron 2000 calorías. ¿Y la última transición cuál es? ¿Cuál es el cambio de fase ahí? Tenías el agua líquida a 100 grados Celsius. ¿A qué fase cambió? De líquida a gaseosa. Evaporación. Ya, gracias. Evaporación, ¿verdad? Líquido a gas. ¿Cuánto da ese producto? ¿Cuántas calorías? 2712. 2712. 2712. Entonces, esa fue la energía que se invirtió para convertir el agua líquida, llevarla los 5 gramos hasta vapor. 5 gramos, porque nada más decía que los 5 gramos, no todas. Y ahí se invirtieron 2712 calorías. Y luego la sumatoria de las 3 transiciones, entonces, nos da cuenta del calor transferido. Entonces, con este ejemplo estamos ilustrando el calor como un proceso de transferencia de energía.
En ningún momento se está diciendo que el hielo tenga energía. Se está diciendo con el valor del calor latente que se necesita esta energía para fundirlo. Yo sé que estas ideas son cotidianas, son triviales, pero usted se está dando cuenta que la conceptualización no es tan trivial. O sea, decirlo en términos científicos, ese es el... Porque si usted le dice a cualquier persona, oye, ¿por qué el hielo se funde cuando lo sacas de la nevera? Intuitivamente te va a decir, no, porque estaba en la nevera, estaba más frío y afuera estaba más caliente. Y ya, esa es la explicación razonable, ¿no? Ahora, usted que está estudiando acá, usted le dirá, espérate, te explico, y el proceso que ocurre es tal y cual, y hay una energía que se requiere para fundirlo, y cuando lo tienes a temperatura ambiente, intercambia con el aire que está en el entorno. Entonces usted ve que ya la explicación es una explicación más acabada desde el punto de vista del modelo científico. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo, a esta ilustración? Voy a parar un momentito de compartir para verles las caras. ¿Pueden abrir su cámara? ¿Alguien había trabajado con este tipo de cálculos antes? Yo no, profesor. No, ok. Yo no. A raíz En del ejemplo... termoquímica, sí, algunos sencillos. Sencilla. O sea, ¿eso qué significa? No, esto no es sencillo. Esto es muy sencillo, ¿verdad? El agua siempre le va a pasar lo mismo. O está sólida, o está líquida, o está gaseosa. No vamos a trabajar con otros estados físicos. Entonces, lo que uno podría preguntarse es que, siempre va en ese orden. Se funde, se calienta, Bueno, a lo mejor podemos venir en reversa, ¿no? Que el vapor, que lo condensas a líquido, después lo enfrías. Pero el razonamiento es el mismo. Los valores que van a ser constantes, el de fusión, el de vaporización, eso no va a cambiar. Lo que yo creo que puede golpear un poco el sentido común es que cuando nosotros pensamos en hielo, pensamos en 0 grados Celsius inmediatamente. Entonces, si decimos agua líquida a 0 grados Celsius, puede que a nuestro sentido común eso nos... Es decir, pero ¿cómo agua líquida a 0 grados Celsius? Si a 0 grados Celsius el agua está sólida, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, una afirmación de decir que a 0 grados Celsius hay agua líquida puede ser disonante. Ahora, lo que debemos tener cierto es que en el punto de congelación del agua hay un equilibrio entre el sólido y el líquido. Cuando estudien ya no este semestre, el próximo, el estado líquido, ahí se van a estudiar los diagramas de fase, bueno, de diversos líquidos, pero particularmente el agua porque es el más importante. Así que allí puede que se ilustre mejor la idea, pero el punto que queremos reforzar aquí es cuando fundes el agua a 0 grados Celsius, en ese punto de equilibrio, el agua se está convirtiendo en agua líquida a partir de los 0 grados Celsius. Después, si continúas calentando, bueno, paulatinamente vas a tener solo agua líquida, pero puede que tengas una mezcla, ¿no? Y lo otro es la recomendación de siempre. Cuando hace el cálculo, debe especificar cuáles son las transiciones de fase que están ocurriendo para que tenga claridad de por qué está haciendo esas multiplicaciones o colocando el delta T. Recuerden que la ecuación fundamental aquí es la que todavía está a mis espaldas. El calor es igual, el calor en este caso sería transferido, sería igual a la masa. ¿A la masa de qué? Del material, en este caso que es agua, por el calor específico del material, por el cambio de temperatura. Y ahí vimos que cada material tiene
un valor del calor específico que hay que conocerlo. O sea, no puedes hacer un cálculo de un material sin conocer el calor específico del material. Porque esta masa que está aquí, la M, la masa que está aquí se corresponde con el calor específico del material, que ya vimos tiene unidades de energía por masa por grados. Entonces, no puedes poner, por ejemplo, por decir algo, una masa de agua aquí y aquí pones el calor específico de otro material. No tendría sentido. Eso está claro, ¿no? Cuando usted multiplica la masa por la densidad, tiene que ser la masa y la densidad del mismo material. No puede multiplicar la masa de algo por la densidad de un material distinto. Y el delta T, el cambio de temperatura, es un dato experimental. Porque lo que podemos medir en el laboratorio es la temperatura. Con el artificio del termómetro, que en el caso particular nuestro está basado en qué fenómeno, el de nuestros termómetros para fines prácticos. De dilatación y contracción. De dilatación y contracción de un líquido, que es la altura que medimos, porque hemos establecido también que la temperatura no se mide directamente. Vimos que la temperatura responde a la energía cinética promedio de las partículas, pero eso no es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo cómo un líquido se eleva dentro de una columna y eso es el número que anotamos. Entonces, yo espero que, al menos con esta idea que hemos discutido, se haya sembrado la duda para que usted siga leyendo realmente qué es lo que significa energía, calor y temperatura, que no tienen que ver mucho con las ideas cotidianas que tenemos y las que ustedes expresaron desde un inicio, ¿no? Que la temperatura mide la energía y que mide esto y que mide el calor, etcétera, etcétera. Estamos viendo que en este caso particular las ideas nuestras cotidianas están bastante separadas del modelo científico. Y yo he insistido todo el semestre en lo mismo. Aquí en la universidad estamos aprendiendo los modelos que utiliza la ciencia para explicar fenómenos. Si esos modelos riñen o están o mejor dicho, si nuestras ideas previas de la vida riñen o están en contradicción con el modelo, ¿qué debemos hacer? ¿Mantenernos con nuestras ideas? Claro que no. Tenemos que revisar el modelo y explicar en función del modelo. Por eso que un científico en formación, al momento de hacer un cálculo o contestar una pregunta, es necesario que sustente el porqué de esa idea. Y la sustentación está en función del modelo. ¿Por qué la proporción de estos elementos es fija para este compuesto? Ah, porque hay una ley que estableció esto, aquello y lo otro. Fíjense, yo creo que uno de los grandes errores de enseñar y de aprender química es cuando el profesor dice, ah, pero es que al menos tiene la idea. Y el estudiante, cuando está peleando la nota y los puntos, por eso, profesor, no está todo malo. Ahí hay algo que... Pero yo tenía la idea, por lo menos. O sea, no. O sea, el modelo y la idea científica, ¿lo tienes o no lo tienes? Aquí es como decir el símbolo de un elemento. El símbolo de un elemento no puede estar medio bueno. O está bueno o está malo. No hay términos intermedios. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a la transferencia de energía? Fíjense, estamos hablando de fenómenos de cambio de fase, fenómenos físicos. No se me confundan con las reacciones químicas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ese ejemplo quedó lo suficientemente claro? Se logró comprender con todo el ejemplo, profe. Entonces, para hacer los cálculos, lo que necesitas nuevamente es las tablas con los valores, las constantes, pues, los valores específicos. Eso uno no se lo memoriza, eso uno lo usa. Y si es otro líquido que es el agua, bueno, usarás los valores de otro líquido. Eso o te lo tiene que decir el ejercicio o debes
poder buscarlo en una tabla, ¿no? Porque todos los ejemplos tampoco son con agua. Es con agua porque para nosotros el agua es fundamental, ¿no? Y la química que vemos también es química acuosa. Muy bien, dicho esto, volvemos a... Nosotros le llamamos aquí nuestro calorímetro sencillo, ¿no? O sea, calorímetro significa literalmente medir calor. Calorímetro, medida del calor. Ahora, no, ya sabemos que no medimos calor. Medimos temperatura. Entonces, vamos, los que anotan y siguen mis consejos, en este tubo de ensayo, este sería nuestro sistema. El tubo de ensayo con la tapa y el termómetro. O sea, el termómetro tiene que estar adentro del tubo de ensayo porque cuando se produzca la reacción y haya transferencia de energía, ¿qué es lo que se va a producir? Una vez que inicia la reacción y haya transferencia de energía, ¿qué es lo que se va a producir en el interior del sistema? Caliente. Algo más elegante. Ya no estamos hablando de caliente. Calor. ¿Qué va a haber? Se produce un delta T. Se va a producir un delta T, una variación de temperatura. Apenas pongamos en contacto los reactivos, aunque nosotros no lo estamos viendo, por lo que dice el modelo y por fe, entendemos que allá adentro hay partículas que comienzan a moverse, a colisionar, a orientarse, etcétera, etcétera. O sea, todo ese mundo submicroscópico que no vemos. La evidencia que tenemos nosotros macroscópica es que si hacemos así, efectivamente sentimos esa, entre comillas, caliente o que responde a la variación de temperatura, porque del sistema se ha transferido energía. Del sistema se ha transferido energía al entorno. El vidrio no es un buen material aislante, entonces sí va a haber transferencia. Ahora, el proceso ocurre tan rápido que me permite a mí, si tengo el termómetro en el sistema, leer rápidamente la variación de temperatura. O sea, esto no es una cosa que vamos a hacer una reacción y me voy, doy la vuelta y vengo, no. Una vez que arranca la reacción y se produce la variación de temperatura, al cabo de un tiempo, ¿qué va a ocurrir con la temperatura? Vamos a suponer que el proceso es exotérmico. ¿Qué va a ocurrir con la temperatura? Al cabo de un tiempo se supone que debería disminuir. Va a descender, claro. Debiera disminuir. Pensemos en una de las reacciones más comunes que hay en química, que es la reacción de neutralización. Y es una reacción de la vida cotidiana, ¿no? La reacción ácido-base. Ponemos a reaccionar un ácido con una base. Como producto que vamos a obtener. Cualquier ácido y cualquier base, ¿qué se obtiene como producto? Formando agua y la sal del producto final. Correcto. Se obtiene agua y la sal. Ese proceso es exotérmico. Vamos a suponer que aquí en el tubo de ensayo yo coloco 2 mililitros del ácido y 2 mililitros de la base. La reacción arranca. La temperatura
asciende, aumenta. Vamos a suponer que inicialmente el ácido y la base que están en el laboratorio, en un recipiente, yo mido los 2 mililitros, están a la temperatura ambiente. Vamos a suponer que esa temperatura inicial, la temperatura ambiente es 25 grados Celsius. Una vez que agrego con la pipeta de transferencia los 2 mililitros del ácido, después 2 de la base, tapo el tubo de ensayo, lo coloco en el calorímetro, agito el calorímetro para aumentar la agitación térmica y leo el termómetro. La pregunta es, ¿el termómetro va a ascender hasta cuándo? El proceso es exotérmico, ¿no? Les estoy diciendo. Lo que espero es que la temperatura aumente. ¿Hasta cuándo va a aumentar la temperatura? Recuerden lo que está ocurriendo. Un proceso de transferencia. No dependería del tiempo de la reacción. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que ya terminó la transferencia de energía? ¿Qué me va a decir eso que ya se transfirió toda la energía que tenía que transferirse? Porque el termómetro dejaría de ascender. Porque el termómetro debiera Debería dejar de ascender. dejar de ascender. En lo que dice Nayeli, o sea, en otras palabras, podríamos decir que la temperatura alcanza un máximo. Es lo mismo, ¿no? O sea, se inicia la reacción, las partículas chocan, colisionan, se libera la energía dentro del calorímetro. Yo tengo el termómetro, inicialmente estaba a 25 grados Celsius. Se produce el ascenso, se alcanza un máximo, la temperatura se estabiliza allí y listo. Recuerde que en los ejemplos que hemos estado viendo, cuando usted mezcla hielo con agua ambiente, usted decía, bueno, el agua ambiente, ¿qué va a pasar con esa temperatura al final? La temperatura dijimos que iba a estar en el medio, ¿no? Si el hielo iba a 0 grados Celsius y el agua estaba a 30 grados Celsius, la temperatura iba a ser menor que 30 grados Celsius. Ahora, si usted combina agua a 30 grados Celsius con agua a 50 grados Celsius, la temperatura final va a estar entre 30 y 40. Al final se alcanza el equilibrio térmico y tenemos un solo valor de temperatura. Ahí decimos que alcanza el equilibrio térmico. Muy bien. Entonces, tenemos 2 mililitros, vamos a suponer que es ácido clorhídrico, y 2 mililitros de hidróxido de sodio. Para poder calcular cuánta energía se transfiere, ¿qué necesito conocer del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio? Además del volumen de 2 mililitros que medí con la pipeta de transferencia. ¿Qué otro dato necesito conocer del ácido y de la base? La masa. La masa. ¿Y cómo conozco la masa? Porque medí 2 mililitros. El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. ¿El ácido clorhídrico es un ácido fuerte o débil?
Repito, ¿el ácido clorhídrico es un ácido fuerte o débil? Fuerte. Es un ácido fuerte. Bueno, para los que nunca han oído esa clasificación, los ácidos y las bases se clasifican en fuertes y débiles. Por ponerlo simple, los menos son los fuertes. Entonces, si uno se aprende los fuertes, todos los demás son débiles. Entonces, dentro de los fuertes están los halogenoácidos, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. El fluorhídrico no. Y luego está el sulfúrico, el nítrico, el perclórico. En general, los ácidos que tienen oxígeno son ácidos fuertes, pero ese no es el tema. Ok, es un ácido fuerte. Mi pregunta ahora es, si yo uso ácido clorhídrico de distintas concentraciones, ¿influirá? La transferencia de calor dependerá depende del número de moléculas que entran en juego, ¿sí o no? O sea, la transferencia de calor será la misma si hay 100 millones de moléculas, o si hay 1000 millones de moléculas, o 100.000 millones de moléculas. La variación de temperatura que se va a producir será la misma. ¿Qué piensan? Pero espérate, cuando me dices que necesita más temperatura, a ver, el efecto que nosotros vamos a observar es, vamos a poner un ejemplo así ya. Vamos a suponer que tenemos ácido clorhídrico cuya concentración es 1 molar. O tenemos ácido clorhídrico cuya concentración es 10 molar, o sea, 10 veces más concentrado. Cuando tú mezclas 2 mililitros de ácido con 2 mililitros de base, los dos que sean 1 molar. Y después haces otro experimento y en vez de 1 molar, quieres que sean 10 molar. Mi pregunta es, ya dijimos que el proceso es exotérmico, así que la temperatura va a aumentar. ¿En los dos casos va a llegar al mismo máximo o en uno de los casos la temperatura va a ser más alta? ¿Ok? ¿Quién piensa otra cosa? ¿Qué les dice su sentido común, pues? Yo pienso lo mismo que mi compañera Yacidet, profe. Bueno, más nadie dice nada, vamos a suponer que el resto está en un pH neutro. No sabe si va a ser más alto o más bajo. A ver, nuestro sentido común nos dice que si algo es más concentrado, entre comillas, tiene más energía. Eso lo dice nuestro sentido común, ¿no? O sea, de hecho, si yo te digo, ¿qué prefieres que te tire encima? ¿Ácido clorhídrico 1 molar o 10 molar? Bueno, usted me va a decir, está loco, profesor, ninguno de los dos. Pero bueno, en el supuesto que yo te diga, por una penitencia, ¿cuál prefieres que te tiren el dedo? ¿1 molar o 10 molar? ¿Cuál usted escogería? 1 molar. 1 molar, porque tú dices, bueno, 1 molar es más diluido, ¿no? A lo mejor no me va a hacer tanto daño. Entonces, esto nos dice el sentido común, que si es más concentrado, lo asociamos con más energía, con más fuerza, con más peligro, con más de todo. Eso nos dice nuestro sentido común. Y ahí todos creo que estamos de acuerdo. Ahora, en términos de la reacción que describió Isaac, un ácido y una base forman sal y agua. En este caso, del ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, ¿cuál sería la sal? Bueno, sería la sal común, ¿no? El cloruro de sodio y agua.
Ahí no hay discusión. El cloruro de sodio es una sal ácida, neutra o básica. Cuando tenemos acidez estomacal y tomamos algo para el estómago, para contrarrestar la acidez, ¿qué tipo de productos tomamos? ¿Ácido, básico o neutro? Ahora ninguno sufre de acidez. Básico, ¿no? Claro que básico. Si usted busca la composición de los justamente llamados antiácidos, lo que va a encontrar es que son bases. Las mismas bases que encontramos en un laboratorio de química. Hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, etc. Lo único que si yo se la preparo en el laboratorio, probablemente usted no la va a tomar porque dice que cómo voy a estar tomando reactivo químico. Pero si se la toma en el producto comercial, bueno, te estás tomando lo mismo. Entonces, el cloruro de sodio, por intuición, si es que no lo tiene claro, ¿será ácido, neutro o básico? Bueno, usted sabe que se utiliza para cocinar, ¿no? ¿Qué le dice el sentido común? Neutro. El cloruro de sodio. Imagínate qué sabrían las comidas. Básico. Básico. Bueno, la intuición no anda muy cerca, entonces. No, está bien, si eso es intuitivo, pues. Bueno, ya nos queda opción, si no es ni ácido ni básico, debe ser neutro, ¿no? Bueno, en química, las sales, aparte del cloruro de sodio, ¿usted ha utilizado alguna otra sal en su vida cotidiana en algún momento? ¿Algo que usted sepa que es sal? Por lo menos yo no, profe. Ninguna sal. ¿Sodio? No. Sal de Epsom, sal de frutas, sal de nada. Tal vez sí lo he usado, pero no sé qué es una sal. No era consciente. Ok. Bueno, entonces, aquí la idea es que las sales pueden ser neutras o ácidas o básicas. En el caso de la reacción que estamos viendo de neutralización, usted ha escuchado, porque esto sí es tema de colegio, usted dice, ¿el ácido neutraliza la base o la base neutraliza al ácido? Las dos cosas es lo mismo. Decir es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Da lo mismo decir el ácido neutraliza la base o la base neutraliza el ácido. Dígame lo que su sentido común les apunta a decir, pues, ¿da lo mismo o no? Ahora nadie se quiere comprometer. Ustedes eso lo vieron en el colegio, ¿no? Reacciones ácido-base. Estoy seguro que sí. Eso es parte de algún año. Sí, profe. Es el miedo de equivocarse, profe. Bueno, pero si no tiene miedo, no va a aprender, pues. Yo creo que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, si yo lo mandara, y aquí me voy a un extremo porque no lo puedo mandar al laboratorio porque no se puede, y a lo mejor usted tampoco iba a su escuela. Pero si usted tiene un recipiente donde dice ácido clorhídrico, 1 molar, hidróxido de sodio 1 molar, y yo le digo, anda, ve y neutraliza. ¿Usted qué hace? ¿Le añade el ácido a la base o le añade la base al ácido o da lo mismo en qué orden lo añado? Yo le añadiría la base, el ácido a la base. ¿Por qué? No sé, he visto por ahí que, o sea, que colocar primero, diluir primero el ácido con la base es como muy peligroso porque se libera cierto tipo de gases tóxicos.
bueno, en este caso, como es neutralización, lo que vas a obtener es sal y agua. O sea, ahí no se va a liberar ningún gas tóxico, por lo menos en esta reacción no, de clorhídrico con hidróxido de sodio, ¿no? Profe, yo opino que si es de neutralización, no debe afectar que eche primero. Claro, o sea, el sentido común nos debería decir, ¿cuál es el pH de nuestro estómago? ¿Qué pH hay en nuestro estómago? ¿Ácido, neutro o básico? Ácido. ¿Cómo? Ácido. Ácido. ¿Y qué ácido es? Clorhídrico. Ácido clorhídrico. Vaya, ahí no estamos hablando de otra cosa. Entonces, y cuando tenemos acidez, nos tomamos una base, ¿no? O sea, ingerimos la base, nos tomamos el hidróxido de algo para disminuir la acidez. Entonces estamos haciendo una reacción de neutralización. Nos estamos tomando la base que neutralice el ácido. Bueno, porque sería imposible sacarnos el estómago para añadir el ácido a la base afuera, ¿no? Eso no tendría... Eso sería un poco extraño. Profe, A ahora ver. tengo una duda creciente. Uno de estos remedios caseros que se usan como para los dolores de estómago es que te diluyen un poquito de bicarbonato de sodio y le echan limón. En todo caso, el limón no sería ácido como para el estómago. Sí, con el limón hay mitos, digo yo, alrededor del limón, porque de que tiene componentes ácidos cítricos, bueno, pues sí, lo tiene. Y si usted mide el pH, va a encontrar que el pH también es ácido. El tema es en el interior del organismo. Si usted busca alimentos alcalinizantes, o sea que una vez que ingeridos en el organismo, ¿cuál es el efecto que tiene? Va a encontrar que el limón está dentro de los alcalinizantes. O sea que tiende a aumentar el pH. Y a propósito de eso, uno de los problemas generales que tenemos en nuestra dieta es que está más cargada hacia los alimentos acidificantes. Y por eso surgen las dietas alcalinas. Para entender cuál es el mecanismo de alcalinización, no es tan fácil, al menos ilustrárselo en este momento, de por qué algo que ingerimos, cuando llega al interior del organismo, puede producir un aumento del pH, porque es un tema de equilibrio que, bueno, eso el próximo semestre lo van a ver. Pero lo que dice sí tiene sentido. O sea, si tengo acidez, ¿por qué voy a tomar limón si el limón es ácido? Ahora, si el limón en el organismo tiene un efecto alcalinizante, entonces sí tiene sentido consumir el limón. Y lo otro también que es popular y barato, que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, eso sí lo han escuchado, ¿no? El baking soda o lo que fuera, como lo venden comercialmente. Que es lo más económico, y cuando tenga algún problema de acidez, una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso con agua y vas a sentir el efecto neutralizante inmediatamente. Muy buena observación, Nayeli. Bueno, entonces, en la reacción de neutralización, al final del camino, ¿qué es lo que se neutraliza? Claro, uno dice el ácido y la base, pero en el ácido, ¿qué es lo que le otorga la acidez? En el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que le otorga la acidez al ácido clorhídrico? ¿Qué especie? Solo hay dos opciones, ¿no? En el ácido clorhídrico, ¿cuál de las dos especies es la responsable de la acidez? El cloro. El cloro. ¿Quién dijo el hidrógeno? Yo. Claro. Si es ácido, es por el protón, ¿no? El H+. Y en el caso de la base, ¿cuál es la que le otorga como grupo funcional la propiedad?
En el hidróxido de sodio. En el hidróxido. Hidróxido El ion, y hidroxilo. el ion hidroxilo. Entonces, la reacción de neutralización, en realidad, el ion cloruro y el ion sodio, que forman la sal cloruro de sodio, no participan de la reacción. ¿Recuerdan cómo se llaman a esos iones que no participan en la reacción? Cuando tenemos una ecuación iónica, ¿cómo se les llamaba? Ok, cuando ocurre la reacción que describió Isaac, ácido clorhídrico acuoso en agua, ¿no? A hidróxido de sodio, cloruro de sodio más agua. En el ácido dijimos que la especie responsable de la acidez es el ion hidrógeno o el ion hidronio. Y en la base es el ion hidroxilo. El ion cloruro, el ion sodio, acá está el ion sodio y el ion cloruro. Ellos no han participado de la reacción. Mi pregunta es, ¿alguien recuerda cómo se llaman a esos iones que están en el medio pero no participan de la reacción? Se llaman iones a la 1, iones a la 2, iones a la 3. Ya. Perdieron el premio. Ustedes dieron ácido base, yo estoy seguro que sí, porque eso está en los programas. Esos iones se les denomina iones espectadores. ¿No habían escuchado ese nombre nunca? No. No. No, profe. Los que Sí, se conectan. profe. Sí, ¿quién dijo que sí? ¿Alguien dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Shanice. Fui yo, profe Lauri. Lauri sí lo había oído. Entonces, son iones espectadores. O sea que están en el medio, pero no participan en la reacción. ¿Y por qué no participan? Porque al inicio están como iones cloruro y al final siguen como iones cloruro. Entonces, normalmente nosotros escribimos las ecuaciones así, completas. En química decimos que esas son ecuaciones moleculares. O sea, escribimos todas las especies. No distinguimos si la especie es covalente, si es iónica, si es nada. Escribimos toda la ecuación entera. Pero hay otra forma de escribir las ecuaciones y es iónicas. Ecuaciones iónicas. O sea que solo se escriben los iones que participan de la reacción. Entonces, en la neutralización, y al menos es la única reacción que vamos a ver aquí por efecto de tiempo, cuando decimos que ocurre la reacción de neutralización, lo que estamos diciendo es que se neutraliza el ion hidronio con el ion hidroxilo para producir agua. O sea que cuando decimos el ácido neutraliza la base, no estamos diciendo que la unidad, el ácido clorhídrico, neutraliza todo el hidróxido de sodio. O sea, el cloro, el ion cloruro y el ion sodio no se neutralizan. Lo que se neutraliza es el protón con el OH. ¿Se entiende eso? Para cualquier ácido y base, las especies que participan en la reacción de neutralización es el ion hidronio y el ion hidroxilo. Y que cuando se neutralizan, forman la molécula
de agua. Muy bien, volvemos a la pregunta cuando Nicole decía que hay que saber la masa. Nicole, vamos a suponer que estamos neutralizando ácido clorhídrico 2 molar con hidróxido de sodio 2 molar. Ponerle una concentración 2 molar, 2 molar. Y si decimos que son 2 mililitros de ácido y 2 mililitros de base de la misma concentración, 2 molar y 2 molar, ¿qué significa que sean de la misma concentración con respecto a lo que va a reaccionar en el medio? Repito, las concentraciones son las mismas, 2 molar y 2 molar, y el volumen es el mismo. Mido 2 mililitros del ácido y 2 mililitros de la base. Entonces, cuando ocurre la reacción, ¿cuánto va a reaccionar de cada uno? Ajá, pero la misma cantidad de qué, lo que va a reaccionar. Esa es la palabra que estoy buscando. La misma cantidad de qué. ¿De? La misma cantidad de qué es igual. Exacto, la misma cantidad de moles. Correcto. Entonces, cuando la cantidad de moles es la misma, lo único que es, bueno, son moles equivalentes, ¿no? Entonces, la reacción es equimolar. Equimolar, E-Q-U-I-A, equimolar, no X de X. Equimolar, o sea, moles equivalentes. Entonces, es muy fácil porque, bueno, 2 mililitros por 2 y 2 por 2 serían, 2 por 2 y 4 serían 4 milimoles, ¿no? Porque estamos multiplicando por 2 mililitros. Eso nada más para... No es que convierto los mililitros a litro y... No, ahora mismo eso no importa. El tema es que tengo moles equivalentes de ácido y moles equivalentes de base. En otras palabras, la proporción de H más y de OH, ¿de cuánto es? ¿De cuánto a cuánto? De 2 a 2 quedaría 1. O sea, de 1 a 1, ¿no? De decir de 2 a 2 es de 1 a 1. O sea, como son equimolares, la relación es de 1 a 1. Yo no sé si les hablé del concepto de milimol, pero si usted multiplica 2 mililitros por 2 molar, que es 2 mol por litro, y yo le digo aquí que le da 4 milimol. Eso se entiende. Multiplicar el volumen en mililitros por la molaridad en mol por litro me da milimol. Eso se entiende. ¿Por qué milimol? ¿Sí? Ok. Entonces, quiere decir que aquí reaccionaron 4 milimol y aquí también había 4 milimol. ¿Cuánto se debió producir de agua? Si reaccionan 4 milimol de ácido y 4 milimol de base, ¿cuánta agua se debe producir?
A ver, ya pasamos por estequiometría. ¿Ah? Si aquí hay 4 y aquí hay 4, ¿cuánto se debe producir ahí? 4. Claro. Porque la relación entre los 3 es de 1 a 1 a 1, ¿no? Así que eso es lo que se debiera producir de agua. Entonces, dijimos que la temperatura inicial del ácido y la base en el tubo de ensayo era al ambiente, vamos a suponer que era 25 grados Celsius. Ocurrió la reacción, transferencia de energía, aumento de temperatura, se produce un delta T. Vamos a suponer que la temperatura final fue de 40 grados Celsius. O sea, partió de 25, subió, y como dijo, creo que fue Nayeli, y ya alcanzó hasta 40 y ahí no subió más, esa fue la temperatura máxima. Entonces, el delta T que se produce, ¿cuántos grados fue el delta T? Si estaba en 25 y alcanzó el máximo de 40, ¿cuánto fue el delta T, la variación de temperatura? 15 grados. Fue de 15 grados. Celsius. Entonces, fíjese que a veces le pueden decir nada más, el delta T fue de 10, no te importa cuál era la inicial y la final. Si ya te dicen cuál era el delta T, te dicen que era 10, bueno, tú puedes pensar, era 10 y después fue 20, o fue 20 y 30, eso no importa, ya tienes el delta T. Entonces, ya conocemos el delta T, conocemos las moles que se debió producir, y Nicole, ¿cómo sabríamos la masa de lo que reaccionó? Medimos 2 mililitros de una solución acuosa de ácido y de base en el tubo de ensayo. O sea, 2 y 2. El volumen total fue 4, ¿no? La pregunta es, ¿cómo sé la masa de eso? Bueno, yo diría que con la ecuación, bueno, creo que es la ecuación de calor, porque ya tenemos el delta T y las temperaturas, y solamente me quedaría buscar la masa. Recuerda, lo que nosotros queremos encontrar es cuánto calor se transfirió en el proceso, en la neutralización. Lo que queremos saber es cuánta energía se liberó, esa es nuestra incógnita. Tú bien dices, ya tenemos el delta T. Nos falta la masa y el calor específico. El ácido y la base, ¿en qué están preparados? La disolución 2 molar, ¿en qué se prepara? ¿Qué es lo que tiene como solvente, como medio? Aquí lo dice, ácido clorhídrico acuoso, hidróxido de sodio acuoso. ¿Cuál es el solvente? Agua. Entonces, si son disoluciones acuosas, o sea, están hechas en agua, ¿qué puedo asumir yo con respecto a la masa si medí 4 mililitros? A ver, ¿de qué propiedad estamos hablando? Si estamos hablando de masa y volumen, ¿qué propiedad es? ¿Qué propiedad física? Densidad. La densidad. Entonces, si yo conozco la densidad de la disolución de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio, ¿puedo conocer su masa? ¿Sí o no? Sí.
Claro que sí, porque ya le dije que medí 2 mililitros. Si conozco la densidad, puedo saber cuántos gramos hay. Ahora, si yo asumo que la disolución, como está hecha en agua, ¿qué valor le puedo dar a los mililitros? Si asumo que es una disolución es acuosa y que es prácticamente agua. Los 2 mililitros, ¿a cuántos gramos equivaldrían? Aproximadamente. Ya eso lo preguntamos en las clases anteriores. Oiga, ¿cuál es el valor aproximado de la densidad máxima del agua? ¿Cuánto es? Bueno, 1. Y si tengo 2 mililitros, ¿cuántos gramos serán? 2 gramos. 2. Bueno. Entonces, si no conocemos la densidad real de la solución, podemos asumir que como es una disolución acuosa, la densidad es la del agua. Así que la masa total de la mezcla, ¿cuánto sería? Si medí 2 y 2. La masa de reacción, ¿cuánto fue? 4. 4. O sea, para que ocurriera la reacción tuviste que mezclar 2 con 2, ¿no? Y se mezclaron allí, se agitó, etc. La masa que reaccionó fue de 4 gramos. Y ahora entonces, el calor específico, que es una constante, ¿de quién sería el valor? ¿El calor específico de quién? Del agua. No hay otra, pues. Si hice una aproximación que la masa es del agua, el calor específico tiene que ser del agua. Recuerden, la masa y el calor específico tienen que ser del mismo material. Si yo quisiera hacerlo más estricto, lo que haría es determinar la densidad de la solución. Y para eso, ¿qué aparatito utilizo en el laboratorio? ¿Qué instrumento para determinar densidad? Que ya se los he mostrado aquí. ¿Alguien recuerda cómo se llama el utensilio de vidrio para medir densidad? Bueno, se los muestro para ver si no lo recuerdan. Picómetro. ¿Cómo? Picómetro. Pignómetro. Pignómetro. Le faltó la N nada más. Pignómetro. O sea, si yo quiero saber la densidad de la solución, este pignómetro es de 10 mililitros, lo único que hago es llenarlo con la disolución y lo coloco en una balanza y eso me da la masa y como el volumen es de 10 mililitros, lo divido entre 10 y esa es la densidad de la solución. Entonces, ya tenemos las variables que nos interesan. Sabemos la masa que reaccionó son 4 gramos. Sabemos el calor específico del agua, que en caloría es, ¿cuánto? El valor numérico del calor específico del agua líquida. ¿Cuántas calorías? 1. 1. O sea, densidad máxima del agua 1, calor específico del agua en caloría 1. Y el delta T que dijimos que son 15 grados Celsius. Entonces, si multiplicamos, ahí los que tienen calculadora para terminar, serían 4 gramos multiplicado por 1 en caloría por el delta T. ¿Cuánto da? 4 por 1 por 4, el delta T, perdón. 60. 60 calorías. O sea, eso sería, bueno, con estos datos que están aquí, no inventado porque no lo he hecho en el laboratorio, pero que es la dinámica. Nos daría entonces 60
calorías que fueron transferidas. Ahora, si yo quisiera saber, porque el tema es neutralización, entonces, de acuerdo a la reacción, asimismo es el nombre o la denominación de entalpía, así como vimos entalpía de fusión, de vaporización, aquí sería entalpía de neutralización. Si fuera de una disolución, entalpía de disolución. Si fuera de otra reacción, se llama entalpía de, con el apellido que sea. Aquí nada más vamos a ver la de neutralización. Si yo quisiera saber ahora la entalpía de neutralización por mol, eso 60, ¿entre qué lo divido? Si quiero saber calorías por mol. De esos valores que están aquí en la ecuación. 4 milimol. 4 milimol. O sea, 4 por 10 a la menos 3. Divida 60 entre 4 por 10 a la menos 3. 15.000. 15.000 calorías por mol. Entonces, ese sería el calor de neutralización para la reacción. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta con respecto al valor, ¿era 4 por 10 a la menos 3? Sí, milimol. Mili significa menos 3. Está bien, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta del razonamiento que hemos seguido? Ya, esto solo para confirmar, profe. Entonces, si ya se hubieran dicho que hubiera sido otra solución que no hubiera sido agua, ya se sigue con los parámetros y las medidas que tiene esa solución. Correcto. Si fuese otra que no fuera agua, entonces el ejercicio tiene que decirte cuál es la densidad de la solución para poder sacar la masa. Aquí lo importante es que usted esté claro de que necesita la masa total del sistema. Generalmente estas reacciones son en medio acuoso y uno hace esa aproximación de que es prácticamente la masa del agua, porque las disoluciones son bastante diluidas. Ya si fueran más concentradas, la aproximación no es tan válida, pues ya habría que conocer la densidad de la solución. Bueno, se entendió toda la dinámica. El ácido neutraliza la base, pero lo que en realidad ocurre es que el protón con el OH forman agua. Esa es la verdadera reacción de neutralización. Eso es algo que les debe quedar bien claro. El sodio y el cloro están allí en el medio y son iones espectadores porque no participan de la reacción de neutralización. Lo otro es, debo conocer cuántas moles de ácido y de base reaccionan para saber las moles de el producto. Ahora, si no fuera equimolar, porque aquí yo puse equimolar, ¿no? 2 y 2 y la misma concentración. Si no fuera equimolar, ¿qué habría que hacer? ¿Qué teníamos que buscar para saber cuánto se forma? ¿Cuál relación? Molar. Así, pero así, es que nada más es una respuesta rápida. Si no son cantidades equimolares, o sea, las moles no son iguales del ácido y la base, ¿qué necesito buscar para determinar cuánto se forma? ¿Qué necesito conocer? ¿Reactivo limitante? Los reactivos. Claro, el limitante. Cuando usted tiene una reacción donde las moles reaccionantes son distintas, tienes que saber quién es el limitante. Bueno, muy bien. Entonces con esto vamos a terminar por hoy. Ya John está. John, buenos días. Entonces nos preparamos, no sé, los que tienen biología, biología.
Se van a biología. No sé si todavía están dando biología. Y Profe, el resto, una diga, pregunta. Los 60 quedarían con la unidad de caloría al final de correcto, todo. calorías, sí. Gracias. Por fácil. Ajá. Los 4 gramos con la densidad, sí. No, de las mol, lo que le estoy diciendo de las mol es para al final calcular el calor molar de neutralización. Molar. 4 gramos. La masa allí es 4 gramos, asumiendo que es agua la densidad 1. Profesor, ¿era calor molar de qué? De neutralización, la reacción que estamos estudiando. Bueno, entonces los equipos se preparan para comentarnos sus informes, lo que hicieron, lo que obtuvieron, lo que no obtuvieron, lo que les salió bien, lo que les salió mal, etcétera, etcétera. Y los que van a biología, bueno, van a biología. Quédense, pues. Claro, claro, por supuesto. Si no tienen otro compromiso y están con su equipo aquí, mejor, mucho mejor. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. John, vamos a hacer 5 minutos de receso mientras yo voy a tomar agua y ellos también se ponen de pie y van a, no sé, hacer algo si no han desayunado y empezamos. Sí, vayan a tomar agua, a estirar las piernas, las manos y a preparar los archivos. Así que nos vemos en 5 minutos. Gracias. 5 minutos más menos 5, o sea, en 10. Profe, una consulta. ¿Debemos compartir el informe aquí? Sí, sí, claro.